Fuerzas misteriosas en el más allá. Soy Nick Mancuso. En este episodio de Fuerzas misteriosas en el más allá, los milagros. Un milagro significa que Dios trasciende las fuerzas de la naturaleza y causa algo. La Madre de Dios me dijo, espera los signos. Muchos de ellos claramente no son milagros. ¿Y qué pasaría si la Iglesia Católica no diera su aprobación a los milagros? ¿Qué supondría eso para la gente que cree en ellos? El milagro más importante es el milagro del corazón. Los milagros. Visiones en las que la Virgen María se aparece a jóvenes inocentes y les exhorta a dedicarse a la obra de Dios. Aguas curativas que pueden devolver la vista y hacer andar a los tullidos. Milagros. ¿Cómo podemos entender estos impresionantes relatos que causan admiración? ¿Son obra del poder divino? ¿O son meramente creaciones ilusorias de mentes predispuestas que son creyentes? Creo que esta es una ocasión muy especial de misericordia de nuestro Señor. Y Él ha enviado a su Madre para hacernos volver a una vida en la que amemos a Dios sobre todas las cosas y nos amemos los unos a los otros. Iban a operarme de unas hernias y cuando un mes después me abrieron no había hernias. Y creo que ello ocurrió a causa de mi devoción a la Santísima Virgen. Sí, puede que fuera un milagro y puede que usted sanara, pero tal vez contribuyera a ello la radioterapia. Algunas de las investigaciones de milagros las ha llevado a cabo, digamos que la Iglesia Católica, en los procesos de canonización. Algunas se han llevado a cabo con extraordinario rigor y exactitud. Y no querría recostarme en el sillón como algunos escépticos de café y simplemente descartar esas cosas de antemano. En la histórica misión de Santa Bárbara, el padre Noel Moholy trabaja por la canonización de Fray Junípero Serra, uno de los iniciadores del establecimiento de la Iglesia Católica en California. Un milagro significa que Dios trasciende las fuerzas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza y causa algo. Si Él interviniera milagrosamente, aparecería, aunque no ha ocurrido ninguno así en la historia. Lo más cercano a ello es el parto virginal de nuestro Señor. Durante los 2 últimos siglos, la Iglesia Católica Romana ha investigado centenares de episodios de imágenes que sangran o lloran. Solo un puñado ha sido aceptado como auténtico milagro. Es un milagro en la medida en que ha confundido a tanta gente durante tanto tiempo. Es algo único en ese sentido. Ninguna otra cosa ha tenido la fuerza, el misterio, el efecto que ha tenido la sábana santa de Turín. Y naturalmente, tras haberla datado por el método del carbono y que el resultado sea que no procede de los tiempos de Cristo, ahora aparecen las teorías de la conspiración que dicen: sí, eso está muy bien, pero se trata de una ocultación porque no quieren que la gente crea en reliquias. Así que uno no puede vencer jamás. Un aparente milagro conocido en todas las épocas es la aparición de estigmas. Un estigmatizado es alguien que parece haber recibido físicamente las heridas que padeció Cristo en la cruz. Solo hay 300 casos reconocidos en la historia. San Francisco de Asís fue el primer caso y el más célebre. El caso más célebre de este siglo es el de un monje italiano, el Padre Pío. En la actualidad hay probablemente más casos de personas con estigmas que nunca, pero son milagros o fraudes religiosos muy cuidados. Un caso contemporáneo es el de Heather Boots, diácona de una pequeña iglesia de Inglaterra. Los estigmas de Heather aparecieron por primera vez en marzo de 1992. Su médico diagnosticó las heridas como lesiones espontáneas de las manos, pies y costados y no pudo hallar una explicación médica de su aparición. Empezó como una ampollita, ya sabe, como las que salen si uno pinta o escribe mucho tiempo. Y reparé en ella y pensé, me pregunto cómo me la habré hecho. Y se la enseñé a mi amigo y no pensé más en ella. Pero después, al día siguiente, apareció aquí otra ampolla. Y al cabo de 2 días, tenía una ampolla en el dorso de las 2 manos y estas habían empezado a supurar. Y en otras 2 ocasiones a Heather también le salió en la frente lo que parecía ser una cruz.
Los estigmas, naturalmente, en el caso de San Francisco, fueron admitidos por la Iglesia. Estoy seguro de que aquello sucedió. Los supuestos estigmas del Padre Pío han sido autentificados por tantos testigos que yo, que no fui testigo, no pondría en duda su veracidad. Estoy seguro de que esas afirmaciones que hace la gente son sinceras, veraces y sentidas. Al mismo tiempo, muchos de ellos claramente no son milagros. ¿Cuántas veces hay una imagen que llora, un cuadro que sangra, cualquier cosa tras la cual uno podría ir, que uno pueda ir de hecho a filmar? Muy raras veces. Así que normalmente de lo que hablamos es de algo de lo que alguien convence a otros de que le ha ocurrido. Una imagen que claramente llore es otro signo de la presencia de Nuestra Señora. De un modo u otro. El padre Moholy ha recorrido el mundo en búsqueda de pruebas para hacer que canonicen al padre Serra. Fray Junípero Serra, puesto que murió hace 200 años, cae dentro de lo que se denomina caso histórico. Por tanto, uno ha de hacer todas las pruebas a partir de documentos. De modo que lo primero es reunir todos los documentos históricos. Todo lo que se sabe sobre él, a favor y en contra. Es un proceso largo y tedioso. Llevó varios años reunir los documentos porque ascienden a 10.000 páginas. Cuando hubo acabado todo aquello, los recibieron en la sede del obispado en Fresno y todo se selló con lacre. Y entonces estaba listo para ser enviado a Roma. Luego se dirigieron a nosotros y nos preguntaron si teníamos algún milagro. Y yo tenía 2 entre manos que creía que serían dignos de investigación minuciosa. Uno era el de la hermana Draida. A la hermana Draida le habían diagnosticado un lupus. Entonces iniciaron la investigación. Y el equipo médico pasó, al parecer, de la diagnosis a la prognosis y dijo: bien, tuviera lo que tuviera, no hay explicación de por qué esta mujer está viva hoy en día. No logramos encontrar ninguna explicación médica. Luego pasa la comisión de teólogos. Y los teólogos dicen: pues entonces tenemos que invocar el poder divino. Y entonces pasa al Santo Padre. Y si él lo acepta, es él quien declara que es un milagro. Todos los años la Iglesia Católica Romana investiga seriamente más de 150 casos en los que personas afirman haber tenido una visión de la Virgen María. ¿Pero qué nos dicen esos sucesos? ¿Son prueba de la existencia real de milagros o meramente testimonio de la fe de los devotos? En 1858, en Lourdes, Bernadette Soubirous, el único niño vidente que ha sido santificado por la Iglesia Católica, tuvo una visión de la Virgen María que traía consigo un mensaje de paz. Desde entonces, acuden al lugar millones de personas que buscan un signo de esperanza y de curación. En Fátima se dice que la Santísima Virgen María se apareció repetidas veces a 3 niños y que también transmitió mensajes de paz. Actualmente la Iglesia tiene más de 150 investigaciones en curso sobre visiones marianas. Currently, there are over 150 serious inquiries underway by the Church regarding Marian visions. La Iglesia decide investigar una aparición concreta a tenor del número de personas que estén envueltas, los sucesos y el tipo de mensaje que se ha transmitido. Bien, naturalmente creo que hay personas que tienen la experiencia de un milagro. No hay la menor duda de que somos capaces de experimentar algunas cosas insólitas por todo un montón de buenas razones. Considere una cosa tan simple como los espejismos y las ilusiones ópticas. No todo el mundo ve todo. Ella dijo que ver cosas es un don de Dios. Pero otras personas saben que estoy presente aunque no puedan verme. Y por supuesto, eso es lo que dice Jesús en la Biblia. Estoy siempre con vosotros. En los milagros modernos hay personas que dicen: aquí ocurre un milagro, aquí hay apariciones o algo por el estilo. Mi primera reacción como teólogo es de escepticismo. Y es la misma actitud que hallo en Roma. Si ocurre un milagro en Lourdes, donde los ha habido, normalmente tienen lugar durante la procesión del Santísimo Sacramento. Llevan inmediatamente al enfermo al hospital y a partir de entonces se hacen cargo los profesionales. No hay pandemonium, ni prensa, ni publicidad alguna.
La visión de la Virgen María parece ser la favorita, en parte porque es, creo, la figura del catolicismo que vela por los niños. Supuestamente vela por los niños, y es la figura con la que ellos se relacionan más fácilmente. La Iglesia es muy cauta a la hora de comprometerse o de cualquier reacción. Requiere tiempo. E históricamente, desde el momento en que sucedió lo de Fátima hasta que la Iglesia lo examinó, transcurrieron un buen número de años. La Iglesia no reacciona tan rápidamente. ¿Y qué pasaría si la Iglesia Católica no diera su aprobación a los milagros? ¿Qué supondría eso para la enorme cantidad de personas que creen milagros? En un sentido, está casi obligada a aprobarlos a causa de la enorme cantidad de personas que son buenos católicos, que creen en milagros. Es muy lógico que les dé su aprobación. Falmouth, un pueblo de Kentucky, se convirtió en el centro de una controversia en torno a los milagros en el verano de 1992, cuando una mujer, Sandy, oyó una voz que creyó que era la de la Virgen María. Entre otras cosas, la voz mandó a Sandy que fuera a la iglesia todos los días a rezar. Para proteger su intimidad, Sandy ha pedido a los medios de comunicación que no utilicen su apellido. Para mí fue una lucha terrible porque lo que estaba viviendo era... ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué oigo una voz? ¿Por qué veo cosas que no existen? Estaba dispuesta a buscar ayuda psicológica. Sandy afirma que una imagen de la Virgen María cobró vida y le habló mientras rezaba. Empecé a ir a la iglesia a diario y entonces, durante un periodo de tiempo, yo diría que de algo más de un mes, tuve 3 sueños con la Santísima Virgen. Mientras iba allí todos los días entonces, después de los 3 sueños, empezó a aparecerse por mediación de la imagen. Su cara era ovalada, pelo moreno, ojos castaños, pómulos pronunciados, mejillas hundidas. Sus expresiones eran muy cariñosas, muy compasivas. Hablaba en voz baja. Le hacían a una enternecerse. Sandy habló con el padre Leroy Smith. Estoy bastante convencido de que allí está ocurriendo algo, de que Nuestra Señora aparece porque creó a Sandy. La conozco muy bien. Sé que no trata de embaucar a nadie por lo que respecta a su propia vida personal. Pienso realmente que es sincera en lo que dice. Estoy seguro de que esas afirmaciones que hace la gente son sinceras, veraces y sentidas. Al mismo tiempo, muchos de ellos claramente no son milagros. Joe Nickel, investigador de fenómenos paranormales, cuenta los hallazgos en su libro En busca de un milagro. Si hay milagros que operan de ciertas maneras, a menudo hay beneficios concomitantes, cosas muy concretas. Por ejemplo, la sábana santa de Turín probaría que Jesús existió, que resucitó de entre los muertos, etc. Si fuera auténtica, podría probar esas cosas. U otro milagro podría probar que la Virgen María vela por la vida de uno y le guía. Eso da consuelo a la gente. La Santísima Virgen me dijo repetidas veces: espera los signos, porque continuarán revelándose signos. Desde agosto de 1993, el 8º día de cada mes, miles de personas se congregan en Falmouth, estado de Kentucky, con la esperanza de tener una visión de la Virgen María. Las visiones de María de Sandy han incitado a acudir a miles de peregrinos. Este manantial no estaba aquí. Y en marzo del 93 recibí un mensaje de la Santísima Virgen en el que pedía que se construyera una capilla en esta colina, en el lugar en que estaba el granero. Y dijo que cerca de la capilla manaría agua que produciría muchas curaciones físicas y espirituales. El 7 de mayo me dijo que el agua de la que habló manaría por causa de ella y no por trabajo del hombre. En aquella fecha no había manantial de agua en esta colina. Una semana más tarde observé aquí un charco. Había algunos renacuajos. En aquel entonces no caí en la cuenta de que podía ser el manantial de agua del que habló.
A partir de aquel punto no llovió durante 22 días. Tuvimos temperaturas superiores a los 30 grados y un sol abrasador. Debería haber desaparecido el agua, pero ello nunca ocurrió. Y al día de hoy jamás ha desaparecido el agua. Pero luego el agua dejó de manar y en septiembre de 1993, 6 meses después de que misteriosamente desapareciera el agua, Sandy recibió otro mensaje. Lo que me dijo la Santísima Virgen en aquel mensaje era que fuese a la granja de Falmouth el 8º día de cada mes a partir de enero. Que llevara conmigo a todos aquellos que desearan rezar, para rezar allí el rosario y hacerlo por la paz de la humanidad y la conversión de los pecadores. Nunca dijo ni una sola vez que fuera a aparecer. Habitantes de la zona de Falmouth, que también afirman haber presenciado milagros, se muestran unos a otros sus fotografías. Esta es del 31 de agosto en la iglesia de St. Gary en Palm Springs. Y esta es la primera aparición de Nuestra Señora allí. Y esta es María sobre el depósito de agua. Y esta es también María el 31 de agosto de 1992 sobre la torre del campanario. Normalmente hay una cruz y en lugar de ella está María en lo alto. Esta es la Santa Madre cuando salió del sol durante su aparición en Falmouth. Aquí hay una. Si uno mira directamente a la cámara, a la apertura de la cámara puede ver de hecho la forma de aquella puerta dorada. Y de hecho la anchura y la longitud son exactamente las mismas que las de aquellas fotos de la puerta dorada. Normalmente cuando personas me dan fotos y dicen que ven esto, eso y aquello, yo no lo veo personalmente. Pero no obstante, sean formaciones de nubes o lo que sean, sucede tan a menudo que parecería que hay algo de fundamento en algunas de las fotografías que sacan. La estatua de la Virgen María no está parpadeando. Superficialmente parece que parpadea. Pero cuando uno observa los párpados esculpidos nunca se mueven. Y la ilusión de que los párpados se mueven ocurre solo, y lo hacen repetidamente en este segmento, solo cuando la cámara enfoca desde demasiado cerca, y ello crea una ilusión. Lo que se crea es una doble imagen. Si una persona cree en lo que está pasando, no es a causa de mí. Es porque ellos mismos se sienten movidos por nuestro Señor o Nuestra Señora. El Padre Smith oficia un servicio en Falmouth. Hemos venido a rezar por los propósitos de Nuestra Señora. Y en el mensaje muy reciente de Nuestra Señora nos dijo que rezáramos como nunca habíamos rezado. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. La visión que he tenido hoy ha sido muy similar a la que normalmente tengo cada mes. El mes pasado, la visión fue un poco diferente. Ella trajo conmigo un globo terráqueo con el contorno de nuestro país. Pero este mes primero solo apareció por mediación de la imagen. Había un velo. Sé de personas que vienen a lugares como este y que hacen fotos y sacan vídeos. Y aunque ellos no vean nada, aparecen cosas en sus fotos y vídeos, y eso es extraño, ¿sabe? Una trata de no tener expectativas de ver nada, porque la mayoría de las personas no ven nada, y de ese modo no se verá decepcionada. Pero una debe venir con el propósito de rezar y honrar a María, y esa es la razón por la que vine. Muchas de las personas que tienen visiones resultan ser personas con una personalidad propensa a las fantasías. Una visión de la Virgen María, o supongo que de cualquier otra figura religiosa, es muy real para quienes la tienen. No es real para quienes no la tienen.
No sé qué más podemos decir. La afirmación de que la Virgen María está realmente por ahí sería más convincente si fuera hecha por una persona que no cree en la Virgen María y también la viera. Pero eso no ocurre. Titulé mi libro En busca de un milagro y he de decir que después de años de investigaciones aún sigo buscando un milagro. Sinceramente, creo de todo corazón que estoy diciendo la verdad. No soy una persona fanática. Otras podrán pensarlo, pero yo no creo que lo sea. Creo llevar una vida muy equilibrada y me enseñaron a decir siempre la verdad. Me resulta extremadamente difícil mentir. No habría razones para que me inventara semejante cosa. No me hacía falta esto en mi vida. Todos tenemos creencias sobre diferentes cosas. Los científicos tienen la creencia de que el mundo es coherente y observable y esa clase de cosas. Y hay personas que quieren tener la creencia de que existe un Dios. Creo que mientras la creencia pueda hacer de esa persona una persona mejor, que contribuye a la sociedad, que ayude a los que sufren, a los necesitados, no hay nada malo en ello. Aunque los escépticos continúan descartando las pruebas de milagros, para los miles de personas que se congregaron en Falmouth, las pruebas son innegables. Viaje la próxima vez con nosotros a la frontera de lo conocido y lo desconocido en fuerzas misteriosas en el más allá.